estas alabanzas, ¿saben? Me gozo con las alabanzas, ¿saben? Están tremendas, están suaves. No sé qué está haciendo el hermano Samuel, pero se escuchan bien las alabanzas, se escuchan mejor. Está echando ganas. Felicidades, hermano. Pues, eso es lo que establece la presencia de Dios. ¿Saben? Cuando todo el pueblo le canta, ¿saben? Cuando todo el pueblo se goza, ¿saben? Y le canta alabanza, dice la palabra de Dios que desciende la presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios, podemos aprovechar, orarle a Dios, pero también podemos aprovechar para predicar su palabra, porque está la presencia de Dios en este lugar. Así que bueno, vamos a seguir con el estudio que traíamos. El domingo pasado estábamos viendo un estudio acerca de oyendo y practicando, ¿verdad? Oyendo y practicando. Así es que vamos a mirar esta segunda parte del estudio. Veíamos, hermano, que escuchamos muchos mensajes, ¿verdad? Muchas predicaciones, escuchamos mucha palabra de Dios. En un año, por lo mínimo, son 200 predicaciones las que escuchamos, ¿verdad? Por lo mínimo, ¿verdad? Hablando de miércoles, de domingo en la mañana y domingo en la tarde, ¿verdad? Son por lo menos 200 predicaciones, aparte cuando hay avivamientos, aparte cuando hay discipulados, aparte de lo que usted escucha en la predicación por teléfono, porque yo creo que todos escuchamos a veces predicaciones por teléfono, vemos predicaciones del compañerismo, obviamente. Yo les animo a que vean del compañerismo. Puede usted buscar en YouTube y ver predicaciones del compañerismo. Hay de Mochis, de Guadalajara, hay de Nogales, hay de Tepic, hay de la Ciudad de México, hay de Estados Unidos, del compañerismo. Entonces, las predicaciones en Prescott vienen traducidas, o si alguien quiere buscar, predicaciones en Prescott, vienen traducidas. Bueno, así que no hay problema ahí para que diga, es que no le voy a entender bien en inglés. No, sí le entendemos. A veces el que traduce se traba un poquito, pero pues ya sabemos lo que va a decir. Bueno, así que podemos buscar en eso, y vamos escuchando, hermano. Vamos escuchando cada vez más mensajes, más palabra de Dios, y eso nos ayuda. También veíamos, que la palabra de Dios, trae maravillas, para nuestras vidas. Esas maravillas son las mejoras, que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros. Entonces ahí vamos escuchando todo eso. El problema es cuando no lo practicamos, cuando no lo estamos practicando. Y ese era el segundo punto que íbamos a mirar. Ese era el segundo punto. Cuando cristianos que no escuchan aún estando en la iglesia, cristianos que no escuchan la palabra aún estando en la iglesia. ¿Le ha pasado, hermano, que está en el servicio, está la predicación y uno está pensando en otra cosa? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Una vez estábamos en conferencia y llegamos un lunes a la conferencia de Nogales, y pues la verdad llegué cansado. Manejé todo el tramo, son como 8 o 9 horas, y aparte de lo cansado, traía dolor de cabeza. Llegamos al hotel, nos alistamos y nos fuimos. No hubo chance ni de descansar, se nos hizo tarde en el camino, salimos tarde desde Guatabampo. Entonces llegamos barridos, nada más nos alistamos, nos fuimos a la iglesia y no hubo chance de descansar. Yo traía un dolorazo de cabeza, y empezó la predicación. Mi hermano, prácticamente esa predicación no la entendí nada, no le entendí nada. Y luego empezó un americano. Se imagina diciendo, híjole, de por sí ando con un dolorazo de cabeza y luego cansado, y luego estar escuchando el traductor, o sea, americano y mexicano, fue pesado esa vez y no entendí nada. Dije,
mañana sí tengo que estar bien, mañana tengo que estar así. Yo quería poner atención, hermano, quería poner atención, pero no podía, no podía poner atención, no podía. De repente me daba sueño, de repente el dolor de cabeza, cerraba los ojos para descansar, trataba de descansar, y cuando caí en cuenta, mi cabeza así, ay, ¿qué pasó? A ver, estaba durmiendo. A ver. Entonces, a veces así nos pasa, pero el problema es, hermano, cuando tú estás en tus 5 sentidos, cuando estás bien, cuando no traes dolor de cabeza, cuando no estás cansado, cuando no traes sueño, y estar escuchando la predicación, pero estar pensando en otra cosa. Amén. Que si se quemaron los frijoles, que si el trabajo, ahí sí sería el problema. Cuando estamos pensando en otras cosas, estamos escuchando la palabra, pero estamos pensando otra cosa y al final no entendemos nada. Al final dice uno, ¿cómo estuvo la predicación? Bien, ¿de qué se trató? Pero estuvo bien. ¿Se imaginan? Ese es el problema, cuando a veces estamos tratando de escuchar o de entender, pero al final no ponemos atención. Dice Apocalipsis 2. Perdón, primero vamos a ver el verso principal. Ya me iba a brincar hasta el punto que vamos a ver. El verso principal que estamos leyendo, ¿cuál es? Lucas 8, verso 18. ¿A ver si lo tiene ahí? Dice el verso 18: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que posee se le quitará. Mirad bien cómo oís. A ver, porque a veces, hermano, escuchamos algo o oímos eso, pero no ponemos por obra, no ponemos atención, y dice, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué le será quitado? Por no poner atención, por no trabajarlo, por no examinarlo. Vamos a mirar ahora sí, Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Vamos a mirar nada más hasta el primer puntito que está ahí. Claro, si lo quiere leer todo, puede leerlo todo. Pero lo quiero mostrarle es primeramente este primer verso. Ya lo tiene ahí, Apocalipsis 2, verso 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El verso completo dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero el primer punto, hermano, que dice este verso, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esas palabras, están en rojo, o están marcadas. Las tengo marcadas. ¿Por qué? Porque dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. ¿Cuántos tenemos oídos? O orejas. Amén. Podemos tener orejas, pero no oído. Amén. Que podemos tener este pedacito de carne aquí, pero a la vez no escuchar lo que estamos, lo que debemos escuchar. A veces escuchamos lo que no debemos escuchar. Entonces dice la palabra de Dios, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando la palabra de Dios nos habla, hermano, es el Espíritu de Dios hablando en nuestras vidas, advirtiéndonos cosas, enseñándonos cosas. Entonces necesitamos nosotros, hermano, poner atención, realmente escuchar, realmente oír, lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando no escuchamos, ¿cómo vamos a practicar si no escuchamos? ¿Cómo practicaríamos lo que la palabra de Dios nos dice si no escuchamos? Necesitamos primero escuchar, porque dice la palabra, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Si escuchamos cosas buenas, si escuchamos de milagros, si escuchamos de victorias, si escuchamos de personas que tienen un buen testimonio y animan a los demás, entonces nuestra fe también va a crecer, porque estamos
oyendo. Estamos escuchando de la palabra, estamos escuchando de milagros y nuestra fe también va a crecer. Por eso dice la palabra: el que tiene oído, oiga. En una ocasión estaba trabajando en el mar, estábamos puliendo unos metales. ¿Saben? En el mar pues todo se oxida muy rápido. Entonces estábamos quitando una pasta que se le echa especial a los metales para que duren más en el mar. La estábamos quitando para volverla a aplicar y después pintar. Entonces estábamos trabajando con eso, pues traíamos pulidores. Estaba trabajando así y el viento venía así de este lado. Entonces toda la basurita se iba para allá y después se regresaba. Se iba y se regresaba. Y se me metió basura en el oído. Me traté de lavar el oído. Fui al médico que me lavaran el oído. Pero yo seguía con la molestia. Seguía con la molestia. A grado de que de repente ya no escuché nada. Ya no escuché. Dije, la torre, ¿ahora qué? Me preocupé. Dije, ahora sí estoy peor, así ya no escucho nada. Y no nada más era de que no escuchaba, sino el dolor que ya traía. Fui con el médico especialista. ¿Cómo se llama? Ese trabalenguas. Es especialista. Fui y ya me examinó y todo. Hay una máquina grande, me puse ahí, me estaba examinando. Y después él empieza a succionar, me inyectó un líquido y después mete una manguerita y empieza a succionar todo eso. Succionó todo y me dice, oye, ¿qué es lo que te echaste? No, pues no me eché nada, solito cayó. Unas basurita, todo. Dice, es que esa basura se infectó. Esa basura se convirtió en un hongo y ese hongo empezó a crecer, dice, y te tapó todo el oído. Entonces me sacó todo y me recetó unas gotas. Pero a lo que voy, hermano, es que no escuchaba. Tenía que poner este oído porque no escuchaba lo que me decían. A veces veía que movían la boca nomás. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Tenían que hablar más fuerte. Entonces, a veces así estamos. A veces no traemos nada en los oídos, pero vemos que nomás mueven la boca. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención y no escuchamos la palabra de Dios. Así estaba yo y me dolía mi oído, me dolía. Oye, me saqué eso, me decía mi pastor, ya vaya con el médico. Es que ya fui con el cine. No, vaya con un médico especialista, no se acode. Es que ya fui, ya me lavaron, ya me checaron. Y sí, el cine ya me había lavado, ya me había checado y todo. Me dijo, no, está bien, me dice, no hay problema. Pero yo seguía con la molestia. Hasta que tuve que ir con el especialista y apenas ahí me ayudó. Entonces, a veces hay una cerilla espiritual que traemos ahí, que no nos deja escuchar, que no nos deja entender. Entonces, a veces, hermano, necesitamos nosotros sacarlo, para poder entender. El propósito de Dios, hermano, es de que nosotros escuchemos la palabra y la practiquemos. ¿Para qué? Para nosotros mismos ir mejorando. Como personas, ir mejorando. En el trabajo, ir mejorando. Como padres, ir mejorando. O como hijos, ir mejorando. Aquí viene todo, hermano. La palabra de Dios viene todo. Para ser un buen trabajador, para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen hijo. Ahí viene todo. Se nos enseña. El problema es de que a veces no queremos escuchar cuando se nos habla. No queremos escuchar. Podemos estar sentados, pero no queremos escuchar. Decía un niño rebelde, que no quería sentarse. A cada rato le decía, siéntate, no quiero, siéntate, no quiero. Al final se sienta, lo sientan ahí. Bueno, pues está bien, me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. O sea, el orgullo no lo dejaba. A veces así estamos. Me voy a sentar, pero no voy a escuchar para que le quite. No voy a escuchar, no voy a poner atención. Y no es el problema para otras personas, el problema es para uno mismo, hermano. Porque a veces nuestra mente empieza a divagar. Y no estamos enfermos de locura, pero a veces nuestra mente empieza a divagar. Empezamos a pensar otras cosas.
Empezamos a divagar, a divagar, a divagar, y cuando caemos en cuenta, hermano, ya nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras palabras son diferentes. ¿Por qué? Porque no escuchamos la palabra de Dios, sino que empezamos a divagar. Estamos aquí sentados. Punto número 2 era cristianos que no escuchan aún estando en la iglesia. Estamos aquí sentados, pero nuestra mente va divagando. Nuestra mente está pensando otras cosas. ¿Alguna vez le ha tocado pensar cómo va a responder antes de que le hagan preguntas? Por decir, trae un problema con alguien. Si me dice esto, le voy a decir esto. Si me dice esto otro, le voy a decir esto. Y le voy a decir así y así. Empieza a armar usted algo. A ver, eso es divagar en su mente, porque no está pasando el problema. No le están diciendo nada. Hay veces que ni problema hay, pero la persona está divagando un montón en su mente. Y diciendo, es que voy a hacer esto, voy a decir aquí, voy a decir. Y a veces estamos en la iglesia y estamos divagando. O sea, estamos pensando otras cosas, estamos analizando otras cosas. Y cuando se trata de mejorar nuestra vida, decimos, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pero si ya se nos habló, pero si ya se nos enseñó. Es que no puse atención, es que no me acuerdo, es que no escuché. Hay veces que me ha tocado decirle a personas, pero es que tú estabas ahí cuando nos estaban diciendo. Pues sí, pero no escuché. Pero estabas ahí poniendo atención, pero es que estaba pensando otra cosa. ¿Se da cuenta? A veces podemos estar ahí reunidos y hacer como que estamos escuchando, pero nuestra mente pensando otra cosa. Me dice, Ana, dime cómo era. Es que tú estabas ahí para que te quiten. Pero hermano, Dios en sus planes, Él quiere que nosotros escuchemos y practiquemos, no que hagamos como que entendemos. A veces decimos, ¿alguna pregunta? No, todo bien. ¿De verdad entendimos? Sí, todo bien. Y al otro se pregunta algo relacionado a eso. ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿Se da cuenta? O a veces pasamos algo, hermano, en la vida diaria, y nos damos cuenta de que lo que la palabra de Dios nos había dicho, sucede. Que la palabra de Dios nos dice, pasa. También estábamos viendo un punto acerca de estas personas, que se creen animales. Y les decía, la palabra de Dios ya lo sabía. La palabra de Dios ya lo había dicho. ¿Se acuerda usted del rey Nabucodonosor? Él se convirtió en animal. La palabra de Dios ya nos había enseñado, ya iba más adelante. ¿Se acuerda cómo castigaron a Sansón? Dice la palabra de Dios que lo amarraron como buey para que diera vueltas ahí, en el molino. O sea, literalmente, lo habían amarrado como si fuera un animal. Donde ponían a los bueyes, ahí pusieron a Sansón. Ese fue su castigo, para que estuviera dando vueltas. O sea, nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios, hermano, nos habla, nos advierte, nos anima, pero usted puede salir adelante cuando escucha realmente la palabra. A veces dice la persona, es que no entiendo lo que se me está hablando. Pero tú sigues leyendo, tú sigues estudiando, tú sigues escuchando palabra. Cuando viene un problema, ahí sale, hermano, ahí brota. Ahí te acuerdas, la palabra de Dios dijo esto. En la predicación se dijo esto. Y entonces cuando tú ya decides qué es lo que vas a hacer, si vas a poner por obra o no vas a poner por obra. Pero cuando viene un problema, ahí resalta la palabra de Dios. El problema es cuando no escuchamos nada, cuando no ponemos atención. Viene el problema, ¿qué va a resaltar si no escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué va a resaltar si no leímos la palabra de Dios? ¿Y qué nos queda? Decir, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Estamos rascándonos un poco. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos ahora? Cuando no escuchamos atentamente la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 28, verso 1 y 2. ¿Quién nos puede leer? El practicar, hermano, lo que nosotros escuchamos, o el practicar lo que tú escuchas, va a estar siempre en tu mente.
va a ser una decisión personal que tú vas a tomar. Es una decisión personal. O obedezco a lo que ya escuché y lo pongo por obra, o no obedezco a lo que ya escuché. ¿Van a estar bien? Okay. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta? Y ahí viene, hermano, del verso 3 al verso 14, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero dice el verso 1, si escuchas atentamente, si escuchas atentamente y lo pones por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. En el verso 1 dice, dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Las bendiciones de Dios te van a alcanzar, te van a exaltar, te van a hacer una persona mejor, o muchas veces ejemplar, porque escuchaste la palabra de Dios y lo pusiste por obra. Eso, hermano, es lo que cambia nuestras vidas. Pero dice el verso 15, ¿quién lo puede leer? De ahí mismo, el capítulo 28, pero el verso 15. A ver, ¿quién dice yo? Hermana, llena de algo. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Se dan cuenta de lo que es no escuchar la palabra de Dios y no ponerla por obra? Dice, si no lo pones por obra, si no escuchas todo lo que yo te enseñé, entonces vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, ahí ya está en nuestra mente el decidir. O yo decido bendición o yo decido maldición. ¿Por qué? Porque vamos a decidir o obedecemos o no obedecemos. Y automáticamente llegan las consecuencias. Llega la consecuencia de la bendición si obedecemos y llega la consecuencia de la maldición si no obedecemos. Es una decisión personal. Es una decisión que nosotros vamos a tomar. Está en nuestra mente, hermano. Está en la mente de cada uno. Dice el verso 3, bendito serás en la ciudad y bendito en tu campo. O sea, donde estés, en una ciudad o en un campo, serás bendecido si escuchas con atención, si pones por obra lo que Dios te está hablando. Nosotros vivíamos en un campo, en un rancho. Un pastor me dijo, Pastor Luis, dice, yo te aconsejo, dice, que te salgas de ahí, que busques otro lugar. ¿Por qué? Le dije, porque ahí no hay futuro, dice. Ahí no hay nada. ¿En serio? Sí, me dice, ahí no hay nada. Y llevaba, yo creo que 2 años ahí. Llevaba 2 años. Me dijo, ahí no hay nada. Yo te aconsejo que busques otro lugar. A ver, si quieres seguir pastoreando, busca otro pueblo, dice, más grande. Dice, vete a otro lugar. Bueno, está bien. Pero no acepté ese consejo. A ver, seguí predicando, seguí pastoreando, seguimos haciendo la obra. Duramos 14 años, hermano. 14 años en ese pueblo. 14 años vimos la mano de Dios moverse. Era un pueblo, pero Dios nos bendijo en ese pueblo. Dios nos bendijo grandemente en ese pueblo. Como personas, como familia, pero también como iglesia. Cada año íbamos haciendo las cosas mejores y mejores y mejores y mejores. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios, hermano. Dios está dispuesto a bendecirte si obedeces, dice. Si guardas la palabra y la pones por obra, entonces Dios te va a bendecir, Dios te va a exaltar.
lo vas a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque estamos obedeciendo. Pero, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en el campo o en la ciudad. No es el lugar, no es el lugar, hermano. No son las personas, es tu mente. ¿Ven? Tu mente obedeciendo o desobedeciendo. ¿Ven? No es el lugar. ¿Ven? Cuando después vi a este pastor, a los años, en un rally para matrimonios allá en San Carlos, me dice: Luis, ¿cómo vas? Muy bien. Acabamos de tener la cruzada de milagros y ahorita estoy aquí. A una semana de tener la cruzada de milagros, digo, ahora estoy aquí. Dice: ¿Dios está bendecido? ¿Eh? Sí, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado. Dice: me retracto de mis palabras. Se acordó lo que él me dijo que me retracto de mis palabras. ¿Por qué, hermano? Porque obedecemos la palabra de Dios. Amén. Y dice: vas a ser bendito en el campo o en la ciudad, o vas a ser maldito en el campo o en la ciudad. Donde quiera que estés, no es el lugar, es la obediencia. Es la obediencia. No es el lugar, no es donde estemos, es la obediencia. Dios nos puede poner en cualquier otro lado, es la obediencia. La obediencia. Ahora escuchamos reportes, de Pastor Romualdo, y está bendecido en El Salvador. ¿Por qué? Porque es la obediencia. Amén. No es el lugar, no es el país, no es la nación, no es el pueblo, no es la ciudad, es la obediencia. Entonces, si nosotros obedecemos, hermano, si escuchamos y practicamos, eso es obedecer. Si tú escuchas y practicas, entonces Dios te va a bendecir donde quiera que estés. Vamos a terminar en Josué 1, versos 7 y 8. Josué 1, versos 7 y 8. ¿No tiene? Ay, mamá, llorando. Ya había levantado la mano. 7 y 8. Capítulo 1, versos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué tremendas palabras. Tremendas palabras. Son palabras, hermano, directamente de Dios hacia Josué. Amén. Está hablando directamente, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Todo lo que escuchaste de mi siervo, dice, ponlo por obra. Ponlo por obra y te irá muy bien. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué, hermano, dice estas palabras? Si leemos el pasaje, le está hablando 3 veces de esa misma manera Dios a Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente, una vez más le dice. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos esas 2 cosas para poner por obra la palabra de Dios. Necesitamos esforzarnos y ser valientes en tener disciplina y decir: lo voy a hacer, lo voy a hacer. Si no nos esforzamos y somos valientes en decir a ciertas cosas no, en decir a ciertas cosas, aunque me duela, sí lo voy a hacer. Se necesita. Por eso el Señor le decía varias veces: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Dice: pues para cuidar esto.
para cuidar mi palabra, para cuidar lo que mi siervo te está enseñando, para cuidar lo que Moisés te enseñó. A ver, todo dice lo que Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, que si buscamos primero el escuchar, el practicar, dice el Señor, todo lo que hagas, yo te lo voy a respaldar. Si escuchas y practicas, todo lo demás, yo lo voy a respaldar. Qué tremenda promesa tenemos. Qué tremenda promesa tenemos, hermano. Entonces quiere decir que es real. Si tú y yo lo hacemos, Dios va a respaldar todo. ¿Cuántas cosas has emprendido? A ver, y que a veces nos salen mal. Decimos, no, ya no lo vuelvo a hacer. A ver, pero dice Dios, yo te voy a respaldar. Yo te voy a respaldar. Si me escuchas y pones por obra todo lo que tú quieras hacer, yo lo voy a respaldar. Es una promesa. Amén. Y luego dice el verso 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más, la promesa de Dios. Aparte de que va a escuchar y poner por obra lo que Moisés le mandó, dice, aparte de eso, nunca se aparte de tu boca este libro. Nunca se aparte. Sino que lo vas a meditar, lo vas a leer, lo vas a meditar y lo vas a poner por obra. Dice, todo lo que en él es escrito, lo vas a poner por obra. A ver, qué tremendo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Todos queremos bendiciones, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos y queremos ser prosperados. Bueno, aquí está la clave entonces. Escuchar y practicar. Si escuchamos y practicamos, entonces todo lo demás, dice Dios, todo lo que hagas, yo te lo voy a bendecir. Todo lo que emprendas, yo te lo voy a bendecir. Voy a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Tremendo. Son las promesas de Dios, hermano, para su pueblo. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros escuchemos y practiquemos. Amén. Porque quiere ver a su pueblo bendecido. Quiere ver a su pueblo próspero. Que no estemos tronándonos los dedos para mandar a hacer folletos. Que no estemos tronándonos los dedos para pagar las rentas. Que no estemos tronando los dedos para hacer un evento. Sino que esté bendecido su pueblo para poder hacer todo eso. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere. ¿Saben? Que escuchemos y practiquemos para que Dios bendiga todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos. Si vamos a hacer un evento, que Dios lo respalde. Si vamos a hacer algo, que Dios lo respalde. Qué tremendo, ¿eh? Un día vamos a poder decir, ya no pagamos renta, ahora es propia la iglesia. Tremendo. Tremendo. Ese era nuestro plan allá en el Chocoa. Y nos fraudearon, ni modo. A ver, ni modo. Pero ese es el plan. Comprar. Ya lo habíamos comprado, una casa. La estábamos modificando para hacer los servicios ahí. Y nada, que llega el verdadero dueño. Esa casa es mía. ¿Cómo si la acabamos de comprar? Esa casa es mía. Chao. A ver, ni modo. Pero Dios puede seguir bendiciéndonos. Después de que decían, ahí no va a haber nada, ahí no se va a levantar nada, ya habíamos comprado una casa para hacer la iglesia. Después de que decían, ahí no va a haber futuro, queríamos dejar un lugar para la iglesia, ¿no? Para que el siguiente pastor no estuviera batallando, pensando en la renta. O sea, Dios sí había bendecido, Dios sí había suplido, Dios sí se había movido. Bueno, eso es lo que Dios hace, ¿no?, con su pueblo. Eso es lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y yo sé que Dios también lo puede hacer en este lugar. Amén. Si escuchamos y practicamos. Un día vamos a tener un local propio. Si escuchamos y practicamos. ¿No? ¿Hasta aquí alguna pregunta?